Saludos. En esta lección vamos a estar hablando de la última prueba T que vamos a discutir en la clase. Es la prueba T que se utiliza para comparar dos muestras independientes. Este tipo de prueba T se utiliza mucho en ecología cuando queremos comparar dos poblaciones. Dos poblaciones como lo que le presento en las imágenes. A mano izquierda, perdón, usted tiene una imagen de un sapo común, una hembra de sapo común, y debajo de ella esas tiritas negras que usted ve son hileras de huevos que ella pone. Si yo quiero comparar la cantidad de huevos que ponen los sapos comunes versus la cantidad de huevos que ponen los sapos conchos, que es lo que le presento a mano derecha, para ver si hay una diferencia significativa, si una especie es capaz de poner más huevos que la otra, dado que, ¿verdad? La especie de sapo común es una especie de sapo que es introducida a Puerto Rico y que le va súper bien en la isla versus el sapo concha, que es una especie nativa, endémica, solo usted lo encuentra en esta isla y que se ve actualmente bastante amenazada. Solo se encuentra en algunos lugares específicos de la isla. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la clase de hoy, ¿no? Explicar los pasos que usted tiene que seguir para realizar una prueba T específica para comparar dos muestras que son independientes una de otra. Entonces, lo más importante que usted tiene que hacer cuando decida hacer una prueba T de este tipo es asegurarse de que las dos muestras que usted está analizando son independientes una de otra. Muestras independientes corresponden a individuos separados, independientes. No es lo mismo que lo que vimos cuando veíamos la prueba T de datos pareados, donde yo tenía dos datos que correspondían a un mismo individuo. Por eso no los podía separar y por eso lo que terminaba haciendo era sacando la diferencia entre esos dos valores y eso, la media de esas diferencias era lo que analizaba. Aquí voy a tener dos muestras, voy a tener dos medias diferentes una de otra. Un ejemplo que le doy de datos que son independientes unos de otros son el largo de lagartijo en el yunque versus el largo de lagartijo en el bosque carite. Tengo dos poblaciones diferentes. Puedo sacar dos medias de organismos independientes y compararlas. A ver si el tamaño de los lagartijos en el yunque es igual al tamaño de los lagartijos en el bosque de carite. Como le dije, eso es bien diferente a lo que yo tenía con muestras de pares pareados. Recuerde que en pares pareados, para un individuo yo tenía dos datos y esos datos yo no los podía separar, por eso pareados, porque corresponden a un mismo individuo y lo que hacía yo era sacar la media, ¿no? Usualmente esos datos, yo le dije, correspondían a antes y después de darle un tratamiento a una persona. Tenía la medida antes, la medida después, y lo que se hace es que se saca la diferencia para tratar de no separar esos datos, porque corresponden al mismo individuo. Un ejemplo aquí pues sería presión arterial de la persona antes de tomar un medicamento para la presión y después de tomar el medicamento para la presión. Y ya usted sabe, los restos y esa diferencia, la media de esas diferencias, porque lo hago con muchos individuos, es lo que me va a ayudar, ¿no? O lo que voy a estar examinando. Una de las cosas que se tiene que cumplir, y esto no es solo para las pruebas test de muestras independientes. Usted ha visto que para todo el tipo de inferencia estadística que hagamos, necesitamos que los datos se colecten aleatoriamente. Esto va a ser súper importante porque esto es lo que nos permite, a partir de una muestra, hacer inferencias sobre lo que ocurre en la población. Si los datos son colectados aleatoriamente, eso significa que van a ser representativos de lo que pasa en la población. Eso siempre se tiene que cumplir. Ahora, aquí, como estamos examinando dos muestras independientes, tenemos dos poblaciones. Eso quiere decir que tenemos dos parámetros que no conocemos. La media de dos poblaciones diferentes y la desviación estándar de dos poblaciones diferentes. No los conocemos, tenemos que usar las medias de las dos muestras y la desviación estándar de las dos muestras para inferir qué está pasando en esa población, para estimar esos parámetros de ambas poblaciones. En teoría, los datos deben distribuirse normalmente y esto lo habíamos hablado con las otras pruebas T. Ahora,
Lo chévere de esta prueba es que es bastante robusta si las dos poblaciones se distribuyen de la misma manera. Aunque no sea normal, si se distribuyen de la misma manera, la podemos usar sin problema. Si las dos poblaciones tienen un sesgo a la derecha, eso no es normal, pero va a ser bien robusta el resultado que nos da. ¿Ok? So, lo importante es que las dos poblaciones, ¿verdad?, tengan una distribución bastante parecida. Aquí le coloco las ecuaciones para calcular tanto el valor de t, el estadístico, que vamos a tener que utilizar y ir a buscar en la tabla, y los grados de libertad, el DF, Degrees of Freedom, los grados de libertad. Va a ver que la manera en que se calculan estos estadísticos es un poco más compleja porque tiene que añadirle la media de desviación estándar de ambas poblaciones, de ambas muestras. ¿Okay? Pero si ve, la T se calcula de manera bastante parecida a la que calculábamos para las otras muestras, para las otras pruebas T, disculpe, para la prueba T de una muestra, para la prueba T de pares pareados. La diferencia es que aquí tenemos dos desviaciones estándar, dos medias. Si ve, en la parte de arriba de esa división, en el numerador, usted tiene las dos medias, comparándolas con las dos medias de la población. Y abajo, el error estándar, pero el error estándar para las dos poblaciones. Esa es la diferencia, que como tiene dos poblaciones, tiene que incluir la información de ambas. Los grados de libertad, pues como es mucho más complejo que simplemente decir el número de la muestra menos 1, porque tenemos dos muestras y tenemos que tomar eso en cuenta. Pero simplemente si usted aplica esto y sustituye los valores en estas ecuaciones, calcula T y grados de libertad y puede ir a la tablita C a buscar, ¿verdad?, cuál es la probabilidad asociada a esos valores. Importante, usted no puede utilizar esta prueba T si las muestras son más pequeñas de 5. Ese valor de n, ese tamaño de la muestra, tiene que ser mayor de 5 para las dos muestras de las dos poblaciones. Y esto es un poco igual a lo que vimos en las otras pruebas T. Si usted tiene tiene muestras muy pequeñas, y por muy pequeñas digo menores de 5 datos, no debería usar ninguna de estas pruebas, porque lo que le va a dar no va a estar hablándole realmente de lo que está pasando en la población. Ahora, ¿qué pasos debe seguir para completar, para hacer una prueba T de dos muestras independientes? Primero, esto es una prueba de hipótesis como las otras que hemos visto. El primer paso es establecer su hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Hipótesis nula en este caso, usted está comparando dos poblaciones. Recuerde que la hipótesis nula siempre es la hipótesis de no cambio, de que todo es igual. Aquí, cuando usted hace una prueba T de dos muestras, usted quiere ver si las dos poblaciones son iguales o son diferentes. Pues, ¿qué va a decir su hipótesis nula? Que las dos poblaciones son iguales. Mira aquí, hipótesis nula, la media de la primera población es igual a la media de la segunda población. O, otra manera de verlo es, si yo le resto a la media de mi primera población la media de la segunda población, la diferencia es 0. ¿Por qué 0? Porque son iguales. Siempre una hipótesis nula de una prueba T de dos muestras es que las dos poblaciones, las medias de las dos poblaciones son iguales. Y aquí lo tiene en notación, como pues en palabras. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Ya usted sabe que la hipótesis alterna siempre es lo contrario a la hipótesis nula. En este caso, que las medias de las poblaciones son diferentes. Y pues, al poner que la media de las dos poblaciones son diferentes, sería una prueba T de dos colas. Si usted tiene más información, podría decir que la media de la población 1 es mayor que la población 2, si usted sabe qué está pasando en la población, ¿verdad? Pero por lo general se usa esta de que las medias son diferentes. Aquí, el próximo paso sería, después que usted establece las hipótesis nulas y la hipótesis alterna, es calcular el estadístico T. Aquí un poco le simplifiqué esa ecuación para calcular la T, porque si usted se da cuenta, si mi hipótesis nula es que la diferencia entre esas dos poblaciones es 0,
en el numerador, esa parte de la media de la población 1 menos la media de la población 2, eso va a dar 0. So, usted realmente lo que tiene en el numerador es la media de la primera población menos la media de la segunda población sobre el error estándar, pero recuerde que ahí el error estándar incluye las dos poblaciones, la desviación estándar para cada una de las poblaciones sobre el tamaño de su muestra respectivamente. Le suma eso, le saca la raíz cuadrada y eso le va a dar el valor de t. Ya en la diapositiva anterior le incluí cómo se calculaban los grados de libertad. Usted va a la tabla B, a la tablita C, perdón, y va a obtener el valor de P para una, para dos colas. Ya dijimos que si establecíamos la hipótesis alterna de esta manera, de que la media de la primera población es diferente de la segunda, pues es de dos colas. Vemos en la tabla C cuál sería nuestro valor de P y pues si es menor de 0.05 podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna de que hay una diferencia entre esas poblaciones. Si no, no podemos rechazar hipótesis nula, no hay diferencia significativa entre esas dos poblaciones. Y eso es todo lo que tiene que hacer en esa prueba T. Vamos a ver esto en un ejemplo. La pregunta es, ¿el estar expuesto al humo del cigarrillo afecta a los pulmones de los niños de padres fumadores? Se busca contestar esta pregunta utilizando la capacidad funcional o la capacidad vital de los pulmones, que está abreviada con FVC por las siglas en inglés. Eso va a ser el volumen en milímetros de aire que un individuo exhala cada 6 segundos. Se obtuvo, para contestar esta pregunta, se obtuvo el FVC de una muestra de niños con padres fumadores y una muestra de niños con padres no fumadores. Se tomó la capacidad vital para niños con papás que fuman y para niños con papás que no fuman. Si ves, son niños diferentes los que están en cada uno de los grupos. Por eso es que son muestras independientes. Los resultados que tienen están mostrados en la tablita, tiene para los padres que fuman, los niños con padres que fuman, la media de esa capacidad vital fue 75.5 con una desviación estándar de 9.3 y el tamaño de la muestra eran 30 niños. Para los niños con papás que no fumaban, tenemos una media de capacidad vital de 88.2, una desviación estándar de 15.1 y un tamaño de la muestra igual al de la muestra de niños con papás que fumaban, de 30. Recuerden las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el T? ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Es simplemente sustituir. Tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos las medias de ambas muestras, tenemos las desviaciones estándar de ambas muestras y tenemos los tamaños de ambas muestras, las N. So, podemos hacer esto, simplemente tener la calculadora a mano y empezar a sustituir. So, hipótesis nula, ¿cuál sería aquí? Pues que las dos poblaciones no son diferentes, son iguales. So, la media de los niños con papás que fuman va a ser igual a la media de la población de los niños que sus papás no fuman. O que si resto la media de los papás con niños que fuman, de los niños con papás que fuman, menos la media de los niños con papás que no fuman, me va a dar 0. Eso sería mi hipótesis nula. Hipótesis alterna, lo contrario, que las medias van a ser diferentes. Aquí yo me estoy sospechando que la capacidad vital de los pulmones para niños que sus papás no fuman va a ser mayor que la de niños que sus papás fuman. Por eso, si ve, se establece de una sola cola, donde la media de la capacidad vital de los pulmones de niños con papás que fuman va a ser menor a la de los niños que sus papás no fuman. O que si, ¿verdad?, hago la resta o la diferencia, va a ser menor que 0. Si la establezco de esta manera, tengo que buscar en la tabla para una prueba T de una sola cola. Resultado, pues tengo que calcular el valor de T. Si calculo el valor de T, le dije, utilizo la ecuación y simplemente sustituyo con las medias de las poblaciones, las desviaciones estándar y los tamaños de la muestra y me da un resultado más o menos de negativo 3.92.
me da un valor negativo. Recuerde que dijimos que si efectivamente los niños que sus papás no fumaban tenían una capacidad pulmonar mayor, ese valor iba a ser menor que 0. Pues si es menor que 0, ese valor de T. Ahora hay que ver si eso es significativo, que para eso calculamos los grados de libertad, que es otra vez sustituir en esa ecuación. Los grados de la libertad me da un valor cercano a 48. Voy a la tablita, busco un valor cercano a 48 grados de libertad y para una T de negativo 3.92. Recuerde que aquí no, en la tablita C no es importante los negativos, usted busca simplemente 3.92 y vamos a ver cuál es el P asociado a eso. Me da un valor de P mucho menor que 0.05, un valor de P incluso mucho menor de 0.0005. ¿Qué me dice eso? ¿Cómo yo interpreto esos resultados? Pues yo sé, a partir de esa información, que tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir eso? En términos, ¿verdad?, de nuestro ejercicio, de nuestro problema o la pregunta que queríamos contestar, que efectivamente la capacidad pulmonar de niños con papás fumadores es significativamente menor a la capacidad pulmonar de los niños con papás que no fuman. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tu papá fume sí tiene un efecto en la capacidad pulmonar de los niños y termina reduciendo esa capacidad pulmonar. Y eso es básicamente lo que le pongo ahí. Ok, va a ser bien importante que usted sepa establecer sus hipótesis nulas. No solo aquí en la prueba T de 2 muestras independientes, sino en todas las pruebas T que hemos discutido. Pero aquí la vamos a practicar para la hipótesis nula de una prueba T de 2 muestras independientes. En este ejercicio le están hablando de que los geckos son un tipo de lagarto con almohadillas en los deditos especializadas para que puedan trepar por la superficie, incluso cuando esas superficies son bastante resbaladizas. Los investigadores quieren saber si hay una diferencia significativa entre machos y hembras en términos del tamaño de esas almohadillas que tienen en los dedos. De una muestra aleatoria de gecko encuentran que la media de la almohadilla del dedo del pie es, para machos, 6.0 centímetros cuadrados y para hembra es 5.3 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería una hipótesis nula apropiada, ¿verdad?, para esta prueba que quisiéramos hacer? Y aquí tiene algunas opciones, ¿verdad? La primera dice que la hipótesis nula sería la media de la muestra de los machos menos la media de la muestra de las hembras va a dar igual a 0.07. La segunda le dice que la hipótesis nula debería ser la media de la muestra de los machos menos la media de la muestra de la hembra es igual a 0. La tercera le dice que la media de la población de los machos menos la media de la población de la hembra es igual a 0. Y la última le dice que la media de la diferencia entre el tamaño de los machos menos la hembra debe ser igual a 0. ¿Cuál sería una hipótesis nula correcta para una prueba T de 2 muestras independientes? Pues mire, la correcta debería ser la C. La A y la B son incorrectas porque una hipótesis nula nunca le va a hablar de la media de las muestras. Recuerde que lo que a nosotros nos interesa es hacer inferencia a partir de la muestra sobre lo que pasa en la población. Y usted ve siempre, y se lo he dicho ya, ¿verdad?, en otras clases, que lo que vamos a ver en hipótesis nula y hipótesis alterna está hablando sobre la media de la población. Ya hay veces me descartan simplemente por eso. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que aquí estamos comparando 2 poblaciones diferentes, independientes una de la otra. No vamos a hacer la media de la diferencia. La media de la diferencia la hacíamos cuando estábamos hablando de pares pareados. Si esto fuera, ¿verdad?, un ejercicio de una prueba de pares pareados y no hubiera diferencia entre las 2 poblaciones, pues quizás hubiera sido la D. Pero en este caso estamos comparando
machos y hembras son de la misma especie, pero son individuos separados. Tengo unos datos para los machos y tengo unos datos para las hembras. Versus si esto fuera pares pareados, que yo tendría para un mismo individuo 2 datos. Eso es muy diferente. Esos 2 datos no son independientes porque corresponden a un mismo individuo. Aquí son individuos diferentes. ¿Ok? So, importante es eso, que usted sepa formular una hipótesis nula en notación. ¿Ok? ¿Y por qué debe ser igual a 0? Porque esta es la hipótesis nula. Y la hipótesis nula siempre está hablando de que no hay diferencia, de que todo es igual. ¿Ok? So, si no hubiera diferencia entre machos y hembras, yo espero que esa resta me dé 0. Aquí vamos a estar hablando del intervalo de confianza. Nuevamente, ya hemos hablado bastante de intervalo de confianza, pero aquí lo vamos a utilizar para contestar problemas de 2 muestras independientes. ¿Okay? Ya lo vimos que lo podíamos utilizar para contestar preguntas como si hay diferencia significativa entre una población comparada con una muestra, con una población teórica, con un valor de mu teórico. Pues aquí también lo podemos hacer. ¿Okay? Tenemos 2 muestras independientes, podemos usar la diferencia, ¿verdad? De esas 2 muestras independientes para estimar la diferencia entre mu de la primera población menos mu de la segunda población. ¿Y cómo calcularía? Recuerde que para calcular un intervalo de confianza necesitamos calcular M. M sería mi margen de error. Pues, ¿cómo calculamos eso? Fácil. Vamos a necesitar una T asterisco por el error estándar. El error estándar que incluye, ¿verdad?, la desviación estándar y el tamaño de las muestras para las 2 poblaciones. ¿Ok? ¿Cómo calculamos o cómo sabemos cuál va a ser el valor del T asterisco? Pues vamos en la línea de la tabla C para los grados de libertad calculados y vamos a buscar cuál será ese valor de T. So, simplemente buscamos con los grados de libertad que tenemos en nuestra prueba, que ya usted sabe cómo calcular los valores de los grados de libertad, usted busca para el nivel de confianza que usted quiere, 95%, 99%, 90%, usted va y busca dónde debe caer, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de T que debería usted estar utilizando? Y lo coloca aquí, multiplica por eso y eso le va a dar el margen de error. Y ya usted sabe que una vez usted tiene el margen de error, es sumarlo y restarlo de la media en este caso, de la resta de las medias muestrales. Ok, vamos a hacer un ejemplo donde calculemos el intervalo de confianza para 2 muestras independientes. En este ejemplo, le dicen, o la pregunta que usted quiere contestar es cómo ayuda el pesticida al crecimiento de unas plántulas. ¿Cómo usted hace esto? Bueno, en su experimento usted va a coger semillas y las va a asignar aleatoriamente a 2 tratamientos. A un tratamiento donde la tierra va a tener el pesticida y un tratamiento donde la tierra que hay en los tiestos donde usted va a sembrar las semillas no tiene pesticida. Divide, ¿verdad? Siembra las semillas en esos tiestos y luego de 2 semanas va y mide la altura de esas plántulas para calcular, ¿verdad?, el crecimiento que tuvieron, las plántulas que estuvieron con tierra con pesticida versus las plantas que estuvieron en tierra sin pesticida. Ahora, le piden que calcule un intervalo de confianza del 95% para ver, ¿verdad?, si hay una diferencia entre esos 2 tratamientos. Estos son los resultados de su experimento. Tiene los 2 grupos, los 2 tratamientos. El que dice treatment es el que usted añadió el pesticida, el control el que usted no le añadió pesticida. Va a ver que el tamaño de las muestras no es exactamente igual. Para los tratamientos tiene 21, para los que tienen pesticida tiene 21 plantulitas, para el que no le añadió pesticida tiene 23 plantulitas. Le calcularon la media de la muestra que en el caso de los pesticidas 51.48, en el grupo control 41.52 y también tiene los valores de las desviaciones estándar, 11.01 para el tratamiento, 17.15 para el control. Aquí yo le estoy dando los grados de libertad para que no tenga que pasar trabajo calculando el grado de libertad. Le estoy diciendo los grados de libertad son 37.86. ¿Okay? Ahora
lo que tenemos que calcular es el intervalo de confianza y para eso necesitamos el margen de error. Utilizamos esta ecuación, ¿verdad? Le dije la T por el error estándar de las dos poblaciones, ¿verdad? Ahora, necesitamos la T asociada a 95% de confianza. Para calcular ese intervalo de confianza, lo que tengo que hacer es simplemente sustituir en las ecuaciones que tengo, ¿verdad? Para calcular ese error estándar y multiplicarlo por ese valor de T asterisco, pues simplemente sustituyo donde tengo la S del tratamiento, pongo 11.01, el N del tratamiento, el tamaño de la muestra del tratamiento es 21, la desviación estándar del control 17.15 sobre el tamaño de esa muestra que es 23 y eso, ¿verdad? Una vez hago esas divisiones y los sumo, le saco la raíz cuadrada y lo tengo que multiplicar por esa T asterisco. ¿Qué es esa T asterisco? Tengo que ir a la tabla C. En los grados de libertad, que serían 38, busco bajo la columna que esté el 95% de confianza, que es lo que nos están pidiendo, 95%. Y me va a dar un valor de 2.042. Eso lo multiplico y ese va a ser mi margen de error. Eso es lo que yo le tengo que sumar y restar. Pero aquí se lo sumo y se lo resto no a la media, porque es que tenemos dos medias de dos muestras diferentes. Pues, ¿qué hago? Se lo voy a sumar y a restar a la diferencia de las dos muestras. Eso quiere decir que voy a coger la media del tratamiento, se la voy a restar a la media del control y a ese resultado es que le sumo y le resto ese margen de error. ¿Qué me da eso? Que mi intervalo de confianza al 95% es de 9.96 más o menos 880 milímetros. Que si hago la suma y la resta, me dice que mi intervalo va desde 1.16 a 18.76 milímetros. ¿Qué me dice eso? Podemos decir con el 95% de confianza que las plantas tratadas con pesticidas crecen de 1.16 a 18.76 milímetros, más grandes que las no tratadas. ¿Por qué? Recuerde que si los dos tratamientos fueran iguales y tuvieran el mismo crecimiento de las plantulitas, esta resta yo esperaría que me diera cerca de 0. ¿Por qué? Porque me van a estar creciendo más o menos igual. Y si yo resto los dos números iguales, me da 0, ¿verdad? Cuando yo sé que no tengo suficiente evidencia para rechazar, cuando este intervalo pasa por 0. Cuando este intervalo incluye 0, quiere decir que cabe la posibilidad de que la diferencia entre las dos poblaciones sea 0. Aquí no pasa por 0. Empieza en 1.16, termina en 18. Me está diciendo que las plantas que están en tratamiento con pesticidas pueden llegar a crecer más alto que las plantas en el control y que esa diferencia es significativa al nivel del 95%. ¿Okay? So, la interpretación con los intervalos es un poco diferente, pero puede llegar a la conclusión de si hay diferencia o no entre esas dos poblaciones. Entonces, como le dije ahorita, esta prueba T es bastante robusta. Sí, en teoría deberían ser, la distribución de las dos poblaciones deberían ser normales, pero aun cuando no son normales, es bastante robusta. La prueba T de dos muestras es más robusta cuando las dos muestras son del mismo tamaño. Pero ya puede ver, como hicimos en el ejercicio anterior, una prueba T, un intervalo de confianza o una prueba T también la podemos hacer cuando las dos muestras no son exactamente iguales. Son similares, pero no son exactamente iguales. La podemos hacer y sigue siendo robusta. Ahora, es mucho más robusta cuando usted tiene muestras que son exactamente del mismo tamaño. Importante, si usted quiere asegurarse de que es robusto la prueba T que usted va a hacer, como guía use que al sumar las dos muestras, la de la muestra 1 y la muestra 2, el valor sea mayor de 40. 40 o más grande y usted se va a la segura de que puede trabajar con, incluso cuando las distribuciones de esas dos muestras, de esas dos poblaciones son sesgadas y no hay problema. Ahora, lo que es más importante aún es que usted nunca trate de hacer una prueba T
cuando la muestra sea menor de 5. Usted necesita 5 o menos para poder hacer una prueba T de cualquier tipo, ¿ok? Ahí sí que no hay nada de robustez si es menos de 5 el tamaño de las muestras. Aquí le puse esta tablita para repasar los distintos tipos de pruebas T que hemos visto. Vimos primero la prueba T de una sola muestra, donde usted tenía una muestra, calculaba la media de esa muestra para inferir la media de la población y siempre comparábamos como con una media teórica, como cuando vimos la media de los nacimientos, del tiempo de gestación de los humanos es tanto, pero usted quiere ver si la media del tiempo de gestación de las mujeres pobres compara con eso, o si la media del tiempo de gestación de un hospital en específico compara con eso de la media, digamos, teórica para todos los humanos. Eso es una prueba T de una sola muestra, ¿ok? Tenemos también la prueba T para datos pareados. Ahí usted tiene para un mismo individuo 2 valores y usted todos esos valores los resta, saca la diferencia y la diferencia para todos los individuos de su muestra, eso es lo que usted le saca el promedio. So, usted tiene el promedio de la diferencia y usted hace inferencia sobre el promedio de la diferencia para la población. ¿Okay? Eso era mayormente cuando vemos datos antes y después de un tratamiento, como lo de los niños, que los pesábamos antes de la dieta, después de la dieta. Ahí usted usa ese tipo de prueba T. La última que acabamos de ver, que es la prueba T para 2 muestras, pero estas 2 muestras son independientes unas de otras. Corresponden a individuos diferentes, a personas diferentes. Van a ser individuos diferentes, no van a estar atados esos datos de ninguna manera, como pasa en los pares pareados. Y ya usted ve que hacemos inferencia sobre la resta de el mu de la primera población menos el mu de la segunda población. Aquí, para que practique, le voy a dejar estos ejercicios donde usted tiene que decidir qué tipo de prueba T usted debería utilizar, ¿verdad? Tiene los 3 tipos de pruebas T, se los puse arriba, de una muestra, de pares pareados, de 2 muestras. Y los ejemplos le van a poner una situación en donde usted tiene que hacer una prueba T, pero usted tiene que escoger qué prueba T. Se los voy a leer todos, pero usted va a decidir qué prueba T y la próxima vez que nos veamos vamos a discutir esto. El primer ejemplo, la A, le dice, la pregunta que usted quiere contestar es, ¿se altera la presión arterial mediante el uso de anticonceptivos orales? Usted para contestar esto compara una muestra de mujeres que no usan anticonceptivos orales con una muestra de mujeres que lo toman. Con esos datos, ¿qué tipo de prueba T usted puede hacer? La B. El nivel promedio de colesterol en la población adulta general es de 175 miligramos por decilitro. Se toma una muestra de adultos cuyos padres tienen el colesterol muy alto o un colesterol alto. Y usted quiere contestar, ¿es el nivel promedio del colesterol más alto en esta población que en la población de adultos en general? Con esos datos, y para contestar esa pregunta, ¿qué tipo de prueba T usted debería utilizar? El tercer ejemplo, el pan pierde vitaminas, o esa es la pregunta que usted quiere contestar, ¿el pan pierde vitaminas con su almacenamiento? Para contestar eso, usted toma una muestra de panes y compara el contenido de vitaminas inmediatamente después de hornear y después otra vez mide la cantidad de vitaminas después de 3 días que estuvo almacenado. ¿Qué tipo de prueba T usted debería utilizar con ese tipo de datos y para contestar esa pregunta? Aquí, en este último ejemplo, es la misma pregunta. Usted quiere saber si el pan pierde vitaminas con su almacenamiento, pero los datos que toma son un poquito diferentes. Usted toma una muestra de panes recién horneados y otra muestra de panes que ha sido almacenado durante 3 días. No es el mismo pan. Unos que acaban de salir y otros que llevan almacenados 3 días. Y compara contenido de vitaminas entre esos grupos. ¿Qué tipo de prueba T debería utilizar para eso? Pues usted va a apuntar su respuesta y las vamos a discutir la próxima vez que nos veamos y vamos a decir por qué esa debe ser la prueba elegida.
Hasta aquí llega esta lección. Si tiene preguntas, si tiene dudas, me puede escribir. Ya sabe que vamos a discutir esto, ¿verdad? La próxima vez que nos veamos.